Generalmente como las 7 me parece un poco temprano, pero los lunes vamos a entrar, le voy a esperar 15 minutos, a las 7:15, por favor. Y los miércoles podemos darnos media hora, a las 7:30. Así para que todos participen, que a las 7, al principio, en punto, nada, que hay muy pocas personas. No sé si les parece bien. Hola, ¿me escucharon? Está bien, ingeniero. Entonces los días miércoles 7:30 en punto. Después yo ya cierro y no abro a nadie. Igualmente el día lunes a las 7:15. ¿Ya? ¿No? Bueno, estamos en este tema. Estamos hablando de compresividad de los suelos, ¿no? Y de las rocas. Habíamos hablado de los suelos preconsolidados y suelos consolidados, ¿cierto? También lo que quería comentarles un poco sobre el aspecto. La consolidación no siempre vamos a pensar que solamente se da en el caso de las arcillas. También se puede dar el caso, por ejemplo, en suelos micáceos o en la acumulación, por ejemplo, de suelos granulares como de gravas o piedras. Entonces, cuando se carga supongamos que se rellena con un petraplén, ¿saben qué es petraplén, cierto? Es una acumulación de piedra. En vez de hablar petraplén, que es de tierra, podemos también hacer un petraplén, acumulación de piedras, que a veces se hace eso en caminos para poder, por ejemplo, hacer drenajes, ¿no es cierto?, para que el agua pase por debajo y encima se hace el pavimento sobre la acumulación de piedras. Eso se llama terraplén. O también podemos hacer estructuras. Pero entonces, como las piedras están en formas, digamos, acumuladas una con otra, siempre hay una parte puntual que a veces con la misma presión que ejerce la estructura, resulta que puede romperse una parte del ángulo de alguna piedra o algo se reacomoda, y eso causa justamente a veces problemas también de asentamiento. Entonces, no solamente en caso de las arcillas. Y también la parte de materia orgánica, como les decía, en la materia orgánica hay que tener mucho cuidado, especialmente cuando se detecta que es orgánico. No siempre se va a hablar de un suelo orgánico porque le vemos el color. El color, cuando tiene materia orgánica, es negruzco o café gris, y además, de principio, si está húmedo, ya tiene olor. Eso indica de que tiene algo de materia orgánica. Y esa materia orgánica se hace una prueba. Hay varias formas de hacerlo. Generalmente, muchas veces, ¿qué hacen? Le colocan nomás, ¿no es cierto?, una orgánica porque le ponen el color, pero siempre hay que hacer. Primeramente, se hacen dos pruebas que les voy a indicar. Uno, el más simple. Se seca la muestra completamente seco, una temperatura normal que no cause ignición, o sea, que no se queme la materia orgánica. Una vez que esté seco el material, se pesa, ¿cierto?, con precisión. Siempre hay que utilizar balanza que tenga una presión de 0.01 gramos, y que sea bien sensible. Entonces esa muestra seca se le esparce en un área determinada y se la echa alcohol y se lo prende fuego. Entonces orgánico se quema a baja temperatura y se lo vuelve a pesar después. Ya tenemos el peso. La diferencia de peso nos va a dar la cantidad en porcentaje de la materia orgánica que existe en ese suelo. La otra es colocarle otro horno a una mufla, ya no un horno común, porque el horno que se utiliza en el laboratorio de suelos no sube más a 110, 120 grados centígrados de temperatura. Entonces, en este caso se utiliza una mufla. La mufla es lo que utiliza más que todo en química. No son hornos que pueden subir a temperaturas mayores de 500, 600 o 1000 o mucho más. Entonces se coloca en una temperatura aproximadamente de unos 200 o 300 grados, entonces hay ignición, todo lo que es orgánico desaparece. Entonces se lo vuelve a pesar justamente el peso después de que ocurre eso, y ya tenemos el porcentaje de materia orgánica. Esa es la prueba que se hace. Ahora las materias, o sea, los suelos arcillosos, especialmente en la materia orgánica, también pueden ser arcillas expansivas. ¿Qué significa la expansividad? La expansividad significa de que cambie, o sea, cuando adquiere una cierta humedad, aumenta su volumen, la expansión, se hincha. Entonces, justamente eso les decía a ustedes, suelos 1,
de que cuando para la temperatura de secado, antes de hacer los límites de Atterberg, hay que ver si es orgánico o no es orgánico, o lo tiene calizas o no tiene calizas. Si tiene calizas, pues bueno, generalmente es blanquecino la muestra, pero también puede ser con mezcla con magnesio también. Pero entonces hay que estar seguro de que tiene cal o no. ¿Y cómo se detecta si tiene cal o caliza? O también la materia orgánica también se va a hacer la misma prueba. También se puede hacer la siguiente prueba. Se agarra la muestra, lógicamente, y se le vierte ácido nítrico. Cuando hay efervescencia, esto significa que tiene materia orgánica, y si es blanquecino el suelo, se le vierte la misma composición química, y si hay reacción, se puede igual que echarle una pastilla de hacerse en un vaso, hay efervescencia. Entonces eso significa que tiene caliza. Entonces el tratamiento para hacer los demás ensayos ya es diferente. La temperatura de secado previo al ensayo no debe exceder a más de 50 grados centígrados para que no haya ese cambio en sus moléculas y que después pierda la plasticidad. Si yo le sequé ya, digamos, es lo mismo que hacer un ladrillo y después convertirlo otra vez en suelo, ya no se puede. Ese mismo efecto causa en el suelo. Entonces, por eso la temperatura de secado antes de los ensayos es bastante importante. Una vez si se detecta eso, la temperatura de secado, mejor si lo seca en el sol, la temperatura natural, o una temperatura baja en el horno, que pueden ser 40 hasta 50 grados centígrados de temperatura. Entonces ahí no hay ignición, no hay quema de la parte orgánica. Y por consiguiente hacen las pruebas. Pues justamente si tenemos un suelo con esas características, si yo le hice un calentamiento para secar antes de hacer las pruebas, no voy a poder detectar la expansividad. La expansividad entonces va a perder sus características, ¿no es cierto?, físicas el suelo, y por consiguiente no se va a hinchar. Entonces ya estoy haciendo un ensayo malo, que no voy a detectar ese suelo si tiene hinchamiento. Lógicamente acá vamos a hablar lo siguiente. En esta prueba que estamos haciendo mediante un edómetro, estamos haciendo un ensayo justamente de asentamiento. Pero también hay otro equipo que determina justamente la presión de hinchamiento. Entonces es al revés. Entonces yo puedo determinar con cuánta presión yo puedo evitar de que se hinche. Ese hinchamiento que estoy hablando es de que hay que decir, o sea, es, como lo puedo decir, es expansión, o sea, sí, cambio de volumen. Aumenta el volumen. Generalmente eso confunden también en el laboratorio cuando yo vamos a hablar la parte de CDR. En CDR ponemos la muestra sumergida 48 horas, ¿no es cierto? Y vemos cuánto subió. Pero en 48 horas, si es que estamos hablando con arcillas, no ha hecho, digamos, el hinchamiento total. Y sin embargo hacemos la penetración porque la norma dice eso, ¿no? Que se debe hacer después de 3 días o 96 horas, se hace el ensayo de penetración con el equipo de CDR, para determinar CDR. Pero una arcilla, en nuestro medio las lluvias son intensas, puede estar 15 o 20 días de lluvia, y por consiguiente no está saturado el suelo todavía. Seguramente en California puede ser durante la lluvia de cuántos, 3 días, pero aquí no, podemos tener lluvias hasta de 15 días, lluvias permanentes, ustedes saben, con el mal tiempo. Entonces el agua sigue actuando. Entonces, lógicamente, a veces hay que salirse un poco de normas. Y aquí siempre hay discrepancia, porque hay mucha gente que dice, ¿por qué no hizo la penetración? Lo que dice las normas a los 96 horas. Pero si se sigue hinchando, ¿cómo va a ser la prueba? Quiere decir que aún sigue deformándose. Entonces, la lluvia tenemos a veces aquí 15 días, 10 días. Entonces, a mí particularmente, yo espero siempre cuando hago un CDR de arcilla que deje de hincharse, que recién hago la penetración. Aunque las normas me digan tantas horas. Pero si se sigue hinchando, entonces no podemos hacer un ensayo en las condiciones que aún sigue ese hinchamiento. Entonces la presión de hinchamiento también se mide.
con cuánto de presión puedo impedir de que ese suelo se reproduzca hinchamiento. Justamente la tarea de hoy es eso. Anótenlo, por favor. ¿Cómo se llama el ensayo para determinar la presión de hinchamiento? ¿Escribieron? Para determinar, ingeniero, La presión de hinchamiento en el suelo, por supuesto. Para determinar el asentamiento, ya saben cuál es. El edómetro, ¿no es cierto? O el consolidómetro. Pero para medir la presión de hinchamiento, ¿qué equipo se utiliza? ¿Qué ensayo se hace? La presión del suelo, dijo ingeniero. Para poder determinar la presión de hinchamiento. Gracias. Me explico. No todos los suelos se hinchan con igual magnitud, se da cuenta. Entonces, para que nos entendamos, aunque no está en el tema esto, pero vamos a aclarar. Por ejemplo, supongamos que yo voy a hacer un camino. Y resulta que la sublazante, o sea, el suelo de fundación, es una arcilla expansiva. Es decir, que cuando haya fluctuación de humedades, se va a bajar y también se va a hinchar. Entonces, yo tengo que determinar con cuánto de peso, poniéndole encima, no se va a producir más ese hinchamiento. Entonces hay un ensayo que determina eso, cuánto es el valor justamente que requiere de presión para anular ese hinchamiento, esa presión de hinchamiento. De eso se trata. ¿Ahora me entendió? ¿Hola? Sí, ingeniero. Ya. Lo que pasa es que, por ejemplo, les comento, por ejemplo, en realidad hay esas arcillas expansivas, ¿no? También en la zona de San Ramón para adelante, por eso hay terraplenes bien altos por ahí. Esos terraplenes no es porque había necesidad de hacerlos tan altos, sino justamente se determinó que había una arcilla expansiva y por consiguiente se tuvo que subir el terraplén con mayor altura para que ese mismo peso del terraplén anule justamente el hinchamiento. Entonces se aplicó una presión mayor a la presión con la cual se puede hinchar ese suelo. Es un ensayo al revés, en vez de hacer consolidación, estamos midiendo la presión con cuánto anulamos esa presión de hinchamiento. Ese ensayo quiero que investiguen qué se llama ese ensayo. Bien, entonces, por ejemplo, creo que también les comenté eso en suelos 1. Vamos a hablar, conocen seguramente Puerto Suárez, ¿verdad? Frontera argentina, perdón, Brasil. ¿Conocen el aeropuerto de Puerto Suárez? Hola. Yo no. No, ingeniero. Ya le voy a comentar de ese aeropuerto, y esto es real. No voy a especificar empresa, nada, simplemente lo que ocurrió. Bueno, las empresas que hicieron el ensayo, o sea, el estudio inicial, son una empresa brasileña, pero no determinaron la presión de hinchamiento justamente. Entonces, ¿qué pasó? Después de que se hizo el aeropuerto, empezó a ondularse, a presentarse ondulaciones en el pavimento. De tal forma que en algunas partes había ondulación hasta de 30 centímetros. Entonces llegó un momento en que ya no era operable el aeropuerto. Se cerró. Entonces cuando ocurre eso, lógicamente se empieza a estudiar cuál era el problema. Y determinaron de que justamente el aeropuerto estaba
tenía un material encima de esa arcilla que había ahí, pero esa arcilla es justamente expansiva, y por consiguiente es lo que produjo esa deformación. Entonces, bueno, y se hicieron tratamientos para poder subsanar. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo canales en los extremos del aeropuerto y se colocó tubos horizontales con una pequeña inclinación para poder drenar el agua, ¿no es cierto?, que estaba en ese suelo y que anule justamente el hinchamiento que todo estaba produciendo. Entonces, se colocaron tubos un poco inclinados, ¿no es cierto?, y se hizo una precarga, se cargó con suelo. Justamente en algunos casos, para poder anular este efecto de hinchamiento, a veces hay que colocar cargas, precargas, inclusive en zonas que hay asientos hay que ponerle cargas para causar el asentamiento cuando se va a producir con una cierta presión. En este caso pusieron una capa de piedra encima, ¿no es cierto?, como carga, estuvo un tiempo, y se produjo justamente el asentamiento. ¿Por qué? Porque esa presión hizo que el agua fluya y por los tubos salga el agua. Pero eso fue, digamos, una solución, digamos, temporal. Gracias. Entonces eso fue una solución, digamos, temporal. Al tiempo, ¿no es cierto?, lógicamente se logró bajar las ondulaciones, pero no en totalidad. Funcionó un buen tiempo y después se volvió otra vez a producirse esas ondulaciones. Entonces, ¿qué se hizo? Deshacer el aeropuerto, sacar toda la carpeta, el pavimento, sacar el material que estaba encima de esa arcilla expansiva y cortar esa arcilla en gran parte y luego hacer un cambio con material de préstamo, con otro material traído de otra parte. Y bueno, todavía en una parte quedó un sector porque resulta que la arcilla no era con estratos iguales, un lado tenía más alto, el otro menos. Pero bueno, se bajó lo necesario y se hizo otra vez el aeropuerto. Es como hacer 2 veces el aeropuerto. Entonces ahora justamente está en servicio, ya no pasó esa deformación, pero nada raro que después de un tiempo también pase otra vez, pero no creo, ya hace tiempo que funciona así. Eso se llama expansión. Ahora en las carreteras, si ustedes ven, después de que se termina la carretera, resulta que aparecen ondulaciones. Entonces esas ondulaciones ocurren por 2 efectos, uno por hinchamiento, otro por asentamiento. Si tenemos arcillas, ¿no es cierto?, justamente a veces la gente es reacio a hacer cambios. Cuando dice, bueno, tenemos las rasante de una carretera y arcilla, ¿no es cierto? La arcilla, bueno, cuando hay fluctuación de humedad siempre tiene una deformación. Cuando pierde humedad se baja y cuando tiene más humedad se hincha. Ese hinchamiento llega a una deformación que es irreversible. Entonces, después de que pase la época de lluvia, va a bajar eso, pero ya va a quedar con una cierta ondulación. No vuelve a su posición normal. Entonces las carreteras empiezan a deformarse. Hay lugares que ustedes van a ir por algún lugar, van a ver que van a ir como un tobogán. Eso es problema puede ser que haya ocurrido asentamientos o también hinchamientos. En ambos casos, los procesos no son reversibles, son irreversibles. Entonces eso es lo que hay que tomar en cuenta. Muchas veces uno dice, bueno, cuando hace un trabajo de geotecnia para caminos, es una que arcilla de tal característica y por consiguiente se sugiere que se haga un cambio de 2 metros, pero uno dice, no, que va a pasar solamente autos por acá, pero no estamos hablando solamente de las cargas que están pasando, sino del proceso que puede ocurrir en el suelo que está abajo. Por eso digo, es muy importante cuando hacemos los ensayos en el laboratorio de los límites de atrever la temperatura de secado. Es fundamental y eso hay que hacer conocer a los técnicos que trabajan en los suelos. Cuando vean eso hay que tener cuidado, aquí más que todo en el secado de los muertos. En Puerto Suárez, por ejemplo, digamos el camino que va a Puerto Suárez, por ejemplo, se han hecho cambios bastante, por eso la carretera está vigente. Después trabajamos nosotros en el camino que une desde la estación
de Quijarro hasta la frontera de Brasil. Ahí se hizo cambio, todo el mundo pensaba que estábamos locos porque quisimos cortar justamente toda esa zona de arcilla para poder hacer un cambio en sí y colocar otro material. Pero decían que ese suelo era duro. Efectivamente es duro cuando está seco, pero cuando está húmedo se hincha. Justamente hablando de las arcillas también, ¿no es cierto? Vamos a hablar de lo que se llama tixotropía, ¿no? Hay varios efectos que justamente les voy a preparar unas preguntas para complementar al tema, ¿no? En las arcillas pueden producirse también el efecto de licuefacción. Se puede producir hinchamiento, asentamiento. La tixotropía, por ejemplo, la arcilla que ocurre, si yo estoy alterando una arcilla y voy a volver a su misma condición con relación de vacíos igual, o se lo estoy remoldeando, pero el comportamiento de la arcilla ya no es la misma. Pero siempre las pruebas que se hacen en ensayo de consolidación triaxial son de suelos inalterados. Pues en suelos, uno les mostré también cuando vimos muestreos con un tubo de pared delgada que el tubo Shelby, vimos el porcentaje de alteración en longitud como también en el aplastamiento. Ese hay que hacer la prueba para considerar que sea un suelo inalterado. Bueno, les voy a preparar justamente el caso de las arcillas para que ustedes entiendan. Las arcillas es interesante estudiarlo. No solamente como material, digamos, de construcción en carreteras, sino también en construcción civiles, que vamos a hablar también solo uno. Y tienen muchas utilizaciones, pero hay que saber usarlo. Bien, entonces, esas cosas hay que tener cuidado en las presiones, o sea, las características de las arcillas, que también, como decía, en las rocas también puede haber asentamientos, ¿no es cierto?, que consideramos como una consolidación en realidad, pero eso va ocurriendo con el tiempo, porque eso puede ocurrir en suelo, en rocas, en cáceas, en pedraplenes, en fin, eso ocurre también en asentamiento. Bien, entonces cuando hablamos también del índice de compresibilidad de Tersay, porque hablamos de algo, ¿no? Voy a ver la formulita que les mostré el otro día. Esta fórmula acá. Esta fórmula que están viendo aquí, dijimos, ¿no es cierto?, que es el índice de compresibilidad de las arcillas, propuesto por Terzaghi y Peck. 0.009 por límite líquido menos 10. Todo para las arcillas. Y si estamos trabajando en suelos que tengan, ¿no es cierto?, aquí por ejemplo, para suelos de muy baja plasticidad y rocas porosas, fíjense, Sowers, el de la proposición de Sowers, ha encontrado que el índice de compresión está relacionado con la relación de vacíos del suelo inalterado. Este es relación de vacíos. Menos A, donde A es una constante que varía de 0,2 para rocas porosas a 0,8 para suelos muy micasos, con contenido de mica. Entonces uno se tendrá, si son rocas muy porosas, adoptamos este coeficiente de 0,1, A viene a ser 0,8. Y si tiene harta mica, bueno, dependiendo de la cantidad de mica, entonces si tiene poca mica, entonces iremos bajando, depende sea 4, 0,5, 0,6, pero si es muy micaso, entonces toma 0,8. Eso es solamente para estos casos se utiliza el índice de compresibilidad. Ahora, anótenlo por favor, algunos valores que les voy a indicar. Escriban por favor. Cuando el índice de compresibilidad está entre 0 a 0,19, cuando el índice de compresibilidad está entre 0 a 0,19, indica que tiene compresibilidad baja. Me olvidé colocar esto acá, por eso estoy diciendo la adicional, ¿ya? Y cuando índice de compresibilidad C sub C está entre 0,2 a 0,39, se dice que es compresibilidad media. Y si C sub C es mayor a 0,40, alta compresibilidad.
¿Y qué significa eso de compresibilidad? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si estoy analizando un suelo que tengo ahí, tengo arcilla, hago esta prueba y me va a dar de 0 a 0,19. Compresibilidad quiere decir que ese suelo no se va a comprimir mucho, no se va a cambiar mucho de volumen. ¿Se encuentra? Porque tiene ese valor de 0,19. Pero si ya está entre 0,20 a 0,39 ya es compresibilidad. Mire que hay que cuidarse de eso. Ahora, si me da mayor a 40, entonces, ¿qué significa? Que ese suelo tiene las propiedades de deformarse en gran medida. Entonces, eso determina, por eso es conveniente hacer bien las cosas, ¿no? Porque esta fórmula es empírica. Entonces, cuando hacemos el límite líquido, le enseñé en suelo 1 de que se hace mediante una recta, ¿no es cierto?, con varios golpes, haciendo variar la humedad, y el correspondiente a los 25 golpes es el límite líquido. O también hay una fórmula, ¿no es cierto? No sé si se acuerdan. Límite líquido era igual a ¿qué? A la humedad para cesar la llanura por n, que en el número de golpes que cesa la llanura, dividido entre 25 elevado a 0,121. Esa era la formulita que ya enseñé en suelo 1. Eso nos determina el límite líquido solamente con un solo ensayo. Pero en estos casos, para hacer ensayo de consolidación, hay que hacer justamente por el método tradicional de hacer varios puntos y hacer la curva, la recta, para poder determinar el índice, el límite líquido. Bueno, ahorita vamos a ver, seguramente están diciendo para qué me sirve esto. Al final de este tema vamos a ver para qué utilizamos esto. Bien. Ahora, lógicamente, esto es más que todo el comportamiento, ¿no es cierto?, de la relación gráfica que han hecho el estudio. Sobers ha trabajado bastante sobre esto, es importante. Ustedes pueden comprar ese libro, sería bueno. Mecánica de suelos. Ahorita les digo el título del libro. Está en la bibliografía que les di anteriormente. Bueno, el que quiera anotarlo, por favor, pueden anotar. Dice Introducción a la mecánica de suelos y cimentaciones. Introducción a la mecánica de suelos y cimentaciones. Eso es George B. Sobers y George F. Sobers. De todos modos está en el temario que les di el año pasado, pero tal vez de todos modos en el programa que les voy a dar, lo voy a mandar mediante el auxiliar, el contenido de la materia, y al final lo van a ver esto. Entonces ahí él estudió bastante, todas estas curvas son sacadas de ahí. Bien. Ahora, por ejemplo, van a leer un poquito esta parte de teórica, por favor. Creo que son los suelos cementados, todas esas cosas, ¿no? Lógicamente los cementados son los suelos que han sufrido una cierta, por ejemplo, o sea, los suelos cementados, las curvas de esfuerzo de relación de vacío de los suelos cementados y de las rocas blandas son similares a los suelos preconsolidados. Ya hemos dicho que los preconsolidados son suelos que ya sufrieron, ¿cierto?, un asentamiento debido a las cargas mucho mayores que la sobrecarga que soporta actualmente. Eso se llaman preconsolidados. Y los suelos normalmente consolidados son aquellos suelos que no han soportado nunca en su vida histórica geológica sobrecargas mayores a la sobrecarga que está soportando actualmente. Esos son los suelos normalmente consolidados. Y justamente cuando son suelos preconsolidados casi ya no existe ya la deformación, porque ya han soportado presiones muy grandes. Ahora, aquí los suelos expansivos, como les decía, las arcillas muy plásticas, parcialmente saturadas y algunos suelos muy micasos pueden preconsolidarse fuertemente por desecación, o sea, cuando pierden su humedad aparecen duros. Si tienen acceso al agua, estando sometidas bajo el esfuerzo, absorberán el agua y se expansionarán, se hinchan. Es lo que estaba hablando ya.
Por eso es conveniente siempre, ¿no? Aparentemente cuando está en seco parece un suelo súper duro, pero cuando adquiere humedad se hincha. Este suelo puede producir dos curvas de fuerza de relación de vacíos inalteradas, pero parcialmente saturada o inundada. Entonces, ahora, lo mismo hablamos de la composición de las rocas. En las arenas también puede haber, pero lógicamente que el índice de compresibilidad en estas arenas es 0,1, es nada, por eso nosotros no lo consideramos como compresibles. Bueno, hablemos de las turbas. ¿Qué son las turbas? Las turbas son suelos que tienen una composición, ¿cierto?, inorgánica también con contenido orgánico. Lógicamente es un suelo que está mezclado con materia orgánica en el momento de su formación. Que generalmente en ingeniería civil hay que tratar de no usar este suelo, porque tiene mucha deformación. Son, como dicen acá, extremadamente compresibles, que se comprimen, que reducen de volumen. Entonces no es conveniente usar esto, por eso hay que desecharlo. Más esto es utilizado para abono, para plantas, por eso es bueno. Entonces, dice, son extremadamente compresibles dependiendo de la relación de vacíos. Las curvas de presión de relación de vacíos se parecen a las arcillas ligeramente preconsolidadas. La curva virgen, que enseguida voy a mostrar, dibujada en papel soldadín, que a veces es muy recta. Se ha hallado índices de compresibilidad tan altos hasta 15, fíjense. Ese valor de C sub C que le estoy indicando tiene mayores a 15. Entonces son suelos, digamos, que no son aptos para utilizar en ninguna obra de ingeniería, tal vez para jardines. Y algunas turbas se tiene una relación de vacíos muy altos. Bien. La arena, como les decía, este valor de índice de compresibilidad es 0,1 aproximadamente. En rocas nos podemos dar menor a 0,2. Existe esa deformación debido al reacomodo de las partículas, pero no en gran medida. Entonces no se considera como un suelo que sea de alta compresibilidad. Tiene un valor apenas de 0,2. Generalmente, otra cosa que podemos hablar, por ejemplo, en las rocas, aparte de que, digamos, la presión puede romper ángulos, o sea, las puntas, o sea, reacomodo, también si tenemos filtraciones de agua, el agua, dependiendo del tipo de agua y dependiendo del tipo de las rocas, entonces puede ocurrir la carbonatación o también lo que se llama también otro efecto, que es la lixiviación. La lixiviación, justamente al pasar el agua por estos materiales, va habiendo una reacción química y se va desintegrando. Prácticamente el agua llega y los lixiviados son esos, es una descomposición de ese material que va transportando el agua. Eso que hablamos mucho del vertedero de Normandía, los lixiviados. ¿Qué son los lixiviados? Son el producto de la descomposición de algunos elementos nocivos, en este caso, digamos, es un vertedero. En este caso, las piedras a veces reaccionan con el agua y va produciendo los lixiviados. Por eso es importante también estos materiales, ver cuando hacemos, por ejemplo, estamos usando un agregado determinado para puentes, hay que ver cuál es la composición química, y cuál es la composición química del agua, y cuál es la composición química del suelo circundante de la zona. Estos estudios se hacen cuando tenemos obras grandes, por ejemplo, que sea un edificio, como se está construyendo ahorita, por ejemplo, en San Martín, va a haber un edificio de 34 pisos que está cerca de la Manzana 40, de Doria Medina. Después hay otros edificios que son 30 pisos, 25 pisos, son bastante elevados, son cargas bastante grandes. En ese caso hay que tener todas las cuentas, o sea, todo en cuenta debido a que, porque la descomposición química por estos efectos puede dañar a la estructura. En puentes, por ejemplo, si tenemos, digamos, el agua agresiva con alta salinidad y los agregados de repente con el tiempo van a sufrir una reacción química que se va a desintegrar. Por esa misma razón es importante determinar el ensayo de desgaste en sulfatos. Ustedes seguramente en hormigones lo van a ver. ¿Ya llevaron la materia de hormigones? ¿Es muy hormigón? Hola.
Todavía. Todavía, ingeniero. Esa materia, por favor, pídanle que les enseñen a hacer primero el desgaste en la máquina de Los Ángeles. Eso es desgaste por impacto. Entonces, cuanto menos porcentaje el que tiene desgaste, ¿no es cierto? Entonces la piedra es más dura. Si tiene mucho, si es blando, lógicamente va a haber mayor el desgaste. Nosotros en el río Piraí el desgaste está aproximadamente entre 40 hasta 46% de desgaste en la de Los Ángeles. Y lo de la norma de la CTM admiten solamente, creo, hasta 20 de desgaste. Pero casi la mayoría de las estructuras que están haciendo en Santa Cruz están con agregados relativamente blandos. Y sin embargo, los calculistas que están haciendo, están calculando con resistencias de hormigón de 350 kilos por centímetro cuadrado. Bueno, garantizan efectivamente porque le echan cemento y aditivo, pero ¿qué pasa de aquí cuántos años? ¿Cómo reaccionará esa piedra que estamos empleando para esa presión? Nadie dice nada. Yo, por ejemplo, en una reunión con los españoles y les critiqué eso porque decían, bueno, ¿y por qué está calculando losas pretensadas con un hormigón de H35, 350 kilos centímetros cuadrados, y los agregados que tenemos de Pismano? Bueno, ¿qué dicen? Nosotros trabajamos con una empresa que hace premezclados y nos venden productos garantizados utilizando aditivos, pero los demás no están así, pues, ¿no? ¿Qué tiempo dura eso? Entonces es importante determinar eso. Ahora, cuando estoy hablando de desgaste en sulfatos, ¿qué significa? Por ejemplo, si yo pongo una piedra y voy a tener un canal de aguas hervidas por ahí, o lo que sea, ¿no es cierto?, una cámara séptica, lo que sea. Entonces, cuando estoy echando aguas, digamos, contaminadas, ¿no es cierto?, con diferentes efectos químicos. Entonces, eso puede ser que sea tan nocivo que va a reaccionar, va a producir una lixiviación primeramente, y va a ir degradando, y por consiguiente va a haber un desgaste. Las partículas se van requebajando, qué sé yo. Entonces, si yo tengo una columna en ese medio, entonces lógicamente que se va a dañar toda la armadura, no va a soportar. Entonces se hacen las pruebas, por eso también se hacen pruebas químicas de entorno donde va a ir esa obra, ¿no? Entonces, cuando hacen obras grandes, en puentes grandes, se hacen análisis químico del suelo, análisis químico del agua, y también ensayos de sulfatos, de desgaste en sulfatos de agregados, y el desgaste en máquina Los Ángeles también. Si tiene lignito, si tiene carbón, también. Todo eso es tecnología de hormigón. Sería interesante que por favor les pida al auxiliar que les haga, porque después de allá salen ustedes, no se ven de lo que estoy hablando, o sea, lo que se tiene que pedir. Ahora la ciudad tiende a tender para hacia arriba, con estructuras grandes, ya no son casitas de 3 pisos, de 4 pisos. Son edificios bastante grandes, entonces hay que tener cuidado. Eso se llama tecnología de hormigón. Claro que es otra área, pero tienen ustedes todos los medios en el laboratorio, tienen un laboratorio hermoso. Pueden hacer todos los ensayos. Bien. Entonces, ahora vamos a hablar del régimen de compresión. ¿O tienen preguntas hasta acá, alguna inquietud, alguna observación que hayan hecho? No solamente voy a hablar yo, también hablen ustedes. Una pregunta, ¿también hay desgaste en los canales? ¿Perdón? ¿También puede haber desgastes en los canales? ¿En los canales? Sí. Claro que sí. Supóngame que usted hace un canal de aguas hervidas. Vamos a ver qué significa, por ejemplo, qué es lo más degradante, por ejemplo, en las tuberías que hace Sobapato. ¿Quién controla la cantidad de aceites, digamos, de estación al servicio que se vierte al alcantarillado? Ustedes saben que el aceite quemado, ¿no?, tiene un montón de elementos nocivos, químicos, como ser, por ejemplo, plomo, todos elementos, componentes degradantes que tiene. Ahora, la parte biológica, eso es fácil. Usted lo hierve el agua, pues se lo puede tomar.
pero la parte química no. Hay químicos, bueno, lo que hacen las embotelladoras, utilizan productos químicos para lavar las botellas, para las curtiembres, donde hacen zapatos, donde hacen todos son elementos químicos nocivos, que justamente son dañinos, inclusive degradan hasta las bocas. Eso no se tiene cuidado, por eso es que justamente ustedes saben que además se ve en la tele, de repente por ahí está pasando alguien, se cayó un auto, o se hizo un daño, ¿no es cierto?, en las tuberías de Sabapaco. ¿Y dónde se echa la tubería de Sabapaco? Pues rara vez va a ser un reventón de una tubería donde está pasando agua de potable. Generalmente son en las cámaras, ¿no es cierto?, de inspección, o tuberías que está pasando las aguas servidas, o sea, las aguas, ¿no es cierto?, que utilizamos en todo, pues, ¿no?, que las aguas que van a la laguna de oxidación. Y en la laguna de oxidación, ¿qué se está haciendo? Lógicamente se está purificando, hay un proceso, ¿no es cierto?, que se llama de aeróbico y anaeróbico. Eso, o sea, todos los residuos que producimos, que le echamos por el inodoro, por todo lo demás, ¿no es cierto?, la cocina, todo. Entonces, mediante una tubería va a una laguna, y en esa laguna hay un proceso aeróbico. ¿Qué es eso? Las bacterias aeróbicas son que necesitan oxígeno para vivir, y esos son los primeros que consumen todos los residuos sólidos que llegan. Después están los anaeróbicos, que están más abajo. Todo lo que los otros no les sirvió, los otros se lo comen. Igual en una cámara séptica de una casa también. Entonces, ¿eso qué hace? De que todos los residuos sólidos están consumidos por esas bacterias. Por eso no es conveniente echarles mucho químico. Pero ¿qué pasa? Pero no estamos viendo el efecto, la composición química que estamos llevando con el agua. Hay productos químicos que no se degradan ni en 50 años, a veces duran hasta más de 200 años. ¿Y eso qué estamos haciendo con eso? Le estamos echando pues agua ¿a dónde? A la cuenca del río Piraí y a la cuenca del río Grande. Y así en toda la ciudad ocurre eso. Pero habría que decir, ¿no es cierto? Es que lógicamente que las instituciones que manejan esto lo tienen como secreto, ¿no es cierto?, porque no hacen un análisis realmente química de la que tiene el agua que están botando, de lo que está oxidándose de las lagunas de oxidación, botan justamente a las cuencas. A ver que le den un resultado, a ver cómo están monitoreando, qué es lo que están echando al río. Seguro que todavía están echando veneno. La contaminación es grave. Ahora, lamentablemente, ¿no es cierto?, los famosos chinos que aparecieron como hongos, lamentablemente el gobierno ha dejado entrar a esta gente. La codicia y la brutalidad que nos maneja políticamente. Están trabajando inclusive en Limani, que es el principal productor de agua potable para La Paz. Dragas que están trabajando, ¿no es cierto?, con el río Maderas, en Madre de Dios, en esta zona de los Yungas, en Teoponte, en toda esa zona de producción de oro que no llega al banco, pues, ni siquiera al banco minero. Eso es de contrabando y todo, sabemos por qué la pelea, pues, de que el poder esté dominado por un solo partido político. Eso es contaminante, imagínense. ¿Por qué estoy hablando de esto? ¿Con qué se produce el oro? Con mercurio. El mercurio, ustedes saben que es veneno, produce cáncer. Y eso justamente comen los peces, estamos comiendo peces contaminados. Los peces del Río Grande, otro día reventó justamente un dique, ¿no es cierto?, de contención de aguas servidas en Potosí. Y eso justamente viene al río Pilcomayo. Otro viene al Río Grande. Entonces, lógicamente, los peces están contaminados. Y nosotros estamos comiendo cosas contaminadas en forma indirecta. Y no hay control. La minería es chica, por ejemplo, que está en la parte de Potosí, Sucre, La Paz, que no tienen ningún control de tipo sanitario. Sacan las minas, qué sé yo,
lo trituran los minerales, lógicamente, para mandar todo a Chile. Ahora, van a creer, bueno, yo digo eso porque tengo herencia de mi padre, unas cuantas minas que antiguamente incluso los españoles tenían, y ahí también se utilizó durante más de 200 años la minería de la familia. Y sin embargo, toda esa tierra que supuestamente no servía, lo llevaron a Chile. Allá lo purifican y sacan todo el mineral por otros efectos. Ahora, si sin andar lejos, en la mina de oro de Don Mario, que está aquí por San Ramón, un poco más allá, ahí se utiliza cianuro. Una propiedad de Goni, que es Inti Raymi, también utilizan cianuro para sacar oro. Ya no se utiliza mercurio en algunas técnicas. La técnica moderna utiliza cianuro, ya no el mercurio. El mercurio es una tradición, pero aún se sigue manejándose en gran medida. Esos son contaminantes tremendos. Igual en Santa Cruz, ¿qué estamos haciendo? Haciendo pozos innecesarios de 400 metros, que es agua. ¿Para qué? Y acelerando la contaminación. Por eso fíjense, las cámaras que serán antiguas se avientan. ¿Por qué? Porque hay efectos por la parte química de todo lo que estamos botando sin control. Entonces la generación de ustedes, pues, bueno, hay que reservar para los que vienen. Fíjense, en el Urubó no hay sistema de alcantarillado. ¿A dónde están botando todos sus residuos? Mediante filtraciones hacia el suelo y otros directamente, ¿no es cierto?, llevando en camiones hacia las lagunas de oxidación. ¿Y eso a dónde se vierte? Pues en agua. A las dos cuencas, pues, ¿no? Que es uno Iraí y otro Río Grande. Somos contaminantes. Bueno, entonces, como ven, bueno, nos pasamos a otro lado, pero sin embargo es importante estructuralmente ver todo este análisis que estoy hablando, inclusive, ¿no es cierto?, en suelos. Por donde voy a pasar algunos datos a ustedes, qué cositas elementales se hace, por ejemplo, del suelo y del agua, la parte química, el análisis químico. Que estos a la vez, por ejemplo, cuando hay ese tipo de lixiviación, es peligroso que se produzcan asentamientos. Pero por suerte acá estamos usando la puzzolana. La puzzolana es un material que se utiliza, no sé, en el cemento puzzolánico, cuando decimos IP30, que significa que tiene puzzolano, el 30, y el IP40, etc. Y cuando hablamos de un cemento IF, estamos hablando de filler, IF30. Entonces, filler, lo otro es puzzolana. Pero la puzzolana se emplea generalmente para mitigar un poco los efectos de acciones químicas nocivas y cierra más los poros. Lógicamente que la resistencia baja, digamos, ¿cómo puedo indicar? En el periodo de tiempo que nosotros hablamos de hormigón, que es los 28 días. La puzzolana disminuye, aumenta el tiempo de fraguado. Va a ser entre 40 y 45 días, recién llega a las tensiones máximas esperadas, equivalente a los 28 días de un cemento normal. Pero tampoco es un estudio. No estamos a ver, a algunas personas que les guste algo de investigación, sería conveniente ver. Hay un joven que está elaborando un trabajo, pero en forma personal, sobre este asunto de los hormigones. Pero su compañero hizo un tema de investigación también justamente determinado eso, que el comportamiento de los cementos, ¿no es cierto?, varían en función, digamos, ¿no es cierto?, de si es filler o puzzolano. Y sin embargo estamos utilizando las ecuaciones para poder predecir al futuro, ¿no?, en base a la edad del hormigón, las formulitas hechas hace más de 40 años atrás. Y no son fórmulas tampoco de aquí, hay fórmulas que son americanas o chilenas. El que más se maneja aquí justamente el Instituto de Chile, el cemento de Chile. Eso manejamos aquí. Pero no tenemos nosotros una ecuación que esté
predecir, digamos, ¿no es cierto?, en edad del hormigón, como también corregir por edad. Están usando fórmulas que son de otra parte, no nuestra. Queremos hacer investigación, lamentablemente. También tenemos, bueno, que fíjense, la ministra de Cultura, que no leyó, pero en su vida en los libros, ¿no? El tipo de cosas no manejado por gente que solamente manejan la parte política, nada más. Es interesante que se promueva investigación. Ustedes son la generación nueva, deberían investigar. Vean a ver cuál es la variación entre un cemento puzolánico contra un cemento que utiliza filler. Es lo mismo, cuáles son las características, en qué varían. Ahorita hablamos aquí de resistencia del hormigón, 210, 300, 150, pero no sabemos. Aquí estamos, aquí es aditivo que utilizan muy bien, puede dar la resistencia. Pero ¿qué hay de aquí después? Los agregados no son buenos. Bueno, seguiremos con esto. ¿O tienen algún comentario, jóvenes? Disculpe, ingeniero, ¿estos PF dónde los pillamos o están en un libro? ¿En cuál? ¿Lo que estamos viendo ahorita? Sí, sí. Grábenlo, por favor, ya. No está en un libro, lo que pasa que, como le comenté en la anterior clase, que este es un librito que escribí yo, pero no lo he editado, no lo publiqué por falta de recursos. Pienso hacer este año. Por eso no, pero sin embargo ustedes pueden grabarlo si quieren, lo voy a dar completo todo el tema, todo el libro. Por eso lo pueden grabarlo. Cuando ustedes vean así, grábenlo y pueden compartirlo, ¿ya? Claro que tengo un texto que está en fotocopia, pero no está ahí, está aquí un poco más completo, que eso está corregido. Bien, vamos a hablar de lo siguiente. Ahora vamos a hablar del régimen de compresión. Lo que dice aquí, la compresión en el estrato del suelo no ocurre bruscamente, al contrario, a menudo es tan lenta que cuesta trabajo creer que se está produciendo algún asentamiento. O sea, a veces no lo nota uno, pero sin embargo el asentamiento ocurre. Gradual, cada vez más lento, pero sigue ocurriendo. Por ejemplo, dice aquí, un ejemplo, el edificio de Chicago se han asentado por 50 años y la torre inclinada de Pisa, que es la famosa torre, se construyó en el año 1174. Ahora estamos en 2022. Todavía sigue produciéndose el asentamiento, ¿verdad? Hay una inclinación a la torre de Pisa. Eso, entonces, bueno, aquí hay las siguientes etapas de asentamiento. El asentamiento empieza rápidamente, que estamos viendo aquí. Entonces, este es un ensayo de consolidación. Entonces, inicialmente, cuando cargamos, empieza, ¿no es cierto?, este asentamiento bien lento. Perdón, inicialmente es rápido porque aquí tiene que botar, digamos, expulsa el agua cuando se aplica una carga y también el aire que en los espacios vacíos. En fin, este es bastante difícil determinar en los primeros instantes del ensayo de consolidación. Por eso es importante que aquí el que haga el ensayo de consolidación que sea una persona ya con experiencia, ¿no?, para poder trazar esta curva. Entonces, esta etapa se llama la etapa inicial, desde este punto que se está llamando relación de vacíos inicial, una relación de vacío que es 0.96 en este caso, ¿no? Tenemos este valor inicial. Luego, esta curva de asentamiento, fíjense, se va convirtiendo en forma más lenta, con el tiempo mucho más lento, hasta llegar a este punto. Entonces, a este asentamiento desde aquí hasta aquí se llama primario o hidrodinámico. Entonces, el asentamiento teórico que determinamos en laboratorio es desde aquí hasta acá. Todo esto se llama asentamiento primario o hidrodinámico. ¿Cómo determinamos este punto? Pongamos, ¿no es cierto?, que tenemos, siempre nos va a dar una curva de este tipo. Estamos haciendo aquí relación de vacíos versus presión. Entonces, vamos a trazar esta curva, una tangente a esta curva en el punto más pronunciado, ¿no es cierto?,
Y luego en este punto, en el punto de contacto, de convergencia entre esta recta que yo trazo tangente de aquí y tangente de esto de acá, uno un punto y por ahí trazo esta recta. Entonces, quiere decir, o sea, esto es no es como les puedo decir, más es una apreciación que uno hace, por eso es que los ensayos tienen que estar bien hechos para que nos salga esta curva. Entonces de aquí tomamos las tangentes y encontramos un punto donde converge ese punto, entonces trazamos una recta paralela a este eje. Entonces quiere decir que ahí terminó el asentamiento hidrodinámico, que es el inicial y el primario. Aquí, por eso decía, el asentamiento va a ser máximo hasta 90, no podemos decir 100. Ahora, un asentamiento posterior se llama asentamiento secundario, que no sabemos cuándo acaba. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en el laboratorio, simplemente hasta aquí. Después ya podemos tomar algunos parámetros para calcular el asentamiento secundario después de muchos años, después de que termine el asentamiento hidrodinámico. Lo estamos diciendo aquí. Consolidación inicial. La etapa inicial se produce inmediatamente como se aplica la carga y se debe en gran parte a la expulsión, a la compresión y expulsión del aire que hay en los poros del suelo. También está incluida alguna compresión de fase sólida y del agua del suelo. Bueno, aquí estoy indicando simplemente el asentamiento cuando cargo, ¿no es cierto?, como lo voy produciéndose. Entonces, siempre vamos a estar trabajando con la presión efectiva, que la presión efectiva es, dígase, aquí tenemos la presión total igual a presión efectiva más la presión neutra, pero si yo quiero calcular la presión efectiva, que es en realidad lo que soporta la fuerza de corte, voy a tener, sigma prima va a ser igual a sigma total menos la presión neutra. La presión neutra, también conocida como presión de poros o presión intersticial, que es lo que justamente lo que es la presión que está en los poros del agua, del suelo. Bien, entonces, estas son las etapas, digamos, las tres etapas, ¿no es cierto?, que consideramos. Entonces, nosotros en el laboratorio vamos a determinar solamente entonces, un delta E que va a ser igual a relación de vacío inicial menos la relación de vacíos final, que es delta E. Eso es lo que determinamos en el laboratorio. Este asentamiento es para un tiempo después. Y al final vamos a ver cómo se calcula eso. Bien, entonces, ahora vamos a ver justamente, hay otra casa, otro efecto que se llama porcentaje de consolidación, que lo vamos a llamar letra U mayúscula. El porcentaje de consolidación define como el porcentaje promedio del esfuerzo adicional delta sigma, o sea, el incremento de presión, que es soportado por el aumento del esfuerzo efectivo, y se presenta el porcentaje de compresión total o máxima que ya ha ocurrido en el estrato. El porcentaje de consolidación depende de varios factores. ¿De qué depende? Primero, antes que veamos de qué, vamos a ver la fórmula. Todo esto se llama factor tiempo. Pero en función de qué está. El tiempo de consolidación, relación de vacíos inicial, coeficiente de permeabilidad del suelo, altura total del estrato, número de caras permeables, el área de vacíos, perdón, a su vez este valor acá. Es el delta E sobre delta sigma, que aquí, vamos a volvernos atrás. Este valor, a su vez, E inicial menos E final. Entonces este valor aquí solamente que aquí se cambió la letra, corríjanlo por favor. Este es A minúsculo, no es mayúsculo. Aquí, A minúsculo. Bien, entonces este es el peso esparcido del agua, que se llama del agua de trabajo, pero generalmente para cálculos tomamos igual a 1. Bien, entonces nosotros podemos predecir, este A sube, como ven acá, es E inicial menos E final sobre la presión final menos la presión inicial. Todos los parámetros conocemos. Fíjense que si yo quiero calcular, por ejemplo, digamos, ¿cierto?, digo, ¿cuánto por ciento de consolidación me lo va a ocurrir en tantos años? Lo puedo calcular. O al revés, es decir, por ejemplo, ¿qué porcentaje mejor dicho, cuál es el tiempo
de asentamiento para que ocurra el 50% de consolidación. Puedo calcularlo eso. Entonces, si ustedes ven esta formulita de aquí, que en realidad ¿qué es esto de aquí? K, 1 más E por A sub B. Esto, cuanto más grande sea este valor, indica, ¿cierto?, de que la compresión es más rápida. La rapidez. O sea, es como medir la velocidad de consolidación con este valor de aquí. Entonces, para poder calcular este valor, podemos usar este abaco. Este abaco que ven aquí es válido cuando las dos caras son permeables. Es decir, supongamos, tengo una arcilla, tengo que tener un suelo permeable y abajo, y tengo que tener otro suelo permeable arriba. ¿Me entienden? Entonces tengo dos caras permeables. Entonces eso vale 2. Por ejemplo, este valor que ven aquí ustedes, acá, este H sobre N, este es el número de caras permeables, este H es la altura total del estrato. Todo esto al cuadrado. Entonces esto se llama altura efectiva. Por ejemplo, por eso no es conveniente cuando se hace un estudio de suelos, ¿no es cierto? Si tenemos arcilla y queremos calcular asentamientos, no hay que dejarlo a medias porque hay que saber la totalidad del estrato. Para este caso. Por eso siempre este H hay que recomendar siempre. Por eso en un estudio de suelo es bien variable. Hay mucha gente que no entiende de mecánica de suelos. Dice, por ejemplo, háganme un estudio hasta 8 metros. Pero ¿qué tal si yo a los 8 metros o desde los 6 a 8 metros encuentro arcilla blanda? Tengo que entrar 2 o 3 metros más. Uno dice al cliente, o a veces un trabajo al arquitecto, está en arcilla, no podemos dejarlo ahí. No, ahí nomás déjelo, porque la casita es de 3 pisos o 4 pisos. Pero no están evaluando justamente para qué necesitamos esto, lo necesita el calculista. ¿Cómo va a calcular justamente el asentamiento si no conoce la altura total del estrato que es de arcilla? Entonces, a veces, no, hay que hacerlo hasta gratis. Cuando se trabaja. En muchas ocasiones yo lo hice hacer gratis, pero a veces los mismos técnicos están cansados, ya no se hacen los que no saben y a veces lo dejan a media y eso no es bueno. Cuando hay arcilla hay que tratar de atravesar la arcilla para justamente calcular el ciclo, vamos a calcular asentamientos. Bien, entonces esta fórmula que ven aquí es válida para cuando las dos caras son permeables, si no, no funciona esto, no sirve. Entonces, ¿en qué me ayuda esto? Fíjense, este T de aquí que estoy viendo acá, esto se llama factor tiempo, este T minúscula, factor tiempo. Este U es porcentaje de consolidación. Bien, entonces, calcula esto. Si supongamos, yo digo, ¿cuánto? O sea, pues, voy a calcular, por ejemplo, para que me produzca que sea un 20% de consolidación, o 40%, por así decirlo. ¿No es cierto? Yo puedo calcular el tiempo para que se me produzca el 40% de consolidación. Pongo aquí. Entonces tengo aquí porcentaje de consolidación. 40. Y vengo aquí y tengo el factor tiempo T. Este T. Entonces voy a esta fórmula, este aquí, que ya conozco, y despejo este tiempo que quiero conocer. ¿Cierto? Este factor tiempo ya lo conocí mediante este abaco. A ver, con una cosa conocida vamos a hacer aquí. Supongamos 70% de consolidación. Vengo aquí, tengo acá, ¿verdad? Mi factor tiempo es 0,4. Entonces, factor ya tengo 0,4 aquí. Como ya tengo este dato, yo puedo, porque ya conozco de las elevaciones iniciales, porque de la muestra que se trae del suelo, el coeficiente de permeabilidad también lo voy a conocer, dato de suelo, la altura del estrato del suelo que estoy analizando también conozco. También conozco cuántas caras son permeables, si una o dos, también lo conozco. Y conozco también este valor que por esta relación, a su vez, por favor, van a cambiar aquí, esta es a menos relación de vacío inicial, menos relación de vacío final cuando apliqué la carga, y entre las presiones que apliqué para que se produzca este valor. Y el gamma de la voz 1, y por tanto que despejo este T. Y voy a calcular el tiempo de consolidación para que se produzca el 50% de consolidación. ¿En cuántos años y cuántos días? Para eso es útil esta abaco que estoy viendo. Pero siempre y cuando, en caso de que no hubiera, siempre podemos usar otras fórmulas. En este caso es para cuando el estrato está y tiene dos caras permeables.
Lógicamente que un estrato y en una parte que uno está haciendo un trabajo, normalmente se toma por las condiciones extremas, ¿no es cierto? Si estamos haciendo 4 o 5 perforaciones, digamos, no vamos a hacer 5 ensayos de consolidación. Podemos hacer en el peor de los casos, ¿no es cierto? Entonces, porque el ensayo de consolidación dura casi una semana hacer un ensayo. Entonces hay que hacerlo en las condiciones extremas, siempre teniendo cuidado de sacar muestras inalteradas. Esa es la condición para hacer el ensayo. Bueno, entonces tenemos este valor y luego, aquí vamos ahora a la compresión secundaria. Le estoy hablando de acá, de todo lo que estamos hablando en esta parte de aquí. Hasta aquí. Desde aquí hasta acá es válido toda la teoría que estoy hablando. Ahora, ¿cómo calculamos este asentamiento secundario? La compresión secundaria dice, después de que el exceso de presión hidrostática se ha disipado, la compresión no cesa, sino que continúa muy lentamente en proporción siempre decreciente, por tiempo indefinido, no sabemos cuándo acaba esto. Esta es la compresión secundaria, que parece ser el resultado de un reajuste plástico de los granos del suelo o a los nuevos esfuerzos, de la fractura progresiva de las ligaduras entre granos y posiblemente de la fractura progresiva de las mismas partículas. La compresión secundaria se puede apreciar en un gráfico de asentamiento como función del logaritmo del tiempo. En esta figura, se llama esta figura. La compresión secundaria se presenta como una línea recta con pendiente hacia abajo. En algunos casos, una línea recta seguida por otra línea recta pendiente. Una línea recta pendiente. Entonces, estamos basándonos en este gráfico de aquí. De aquí, esta recta de aquí, esta punteada, eso es lo que vamos a calcular. Entonces, bien, venimos acá. Lógicamente esto, fíjense, esto por ejemplo, la misma gráfica que les mostré, pero está en escala anterior a la escala natural, esta está con escala logarítmica. Generalmente este tipo de escala se cambia ¿para qué? Para poder determinar con más precisión esto, porque es difícil determinar esto por un asentamiento violento inicial. Y también usando esta escala, que de la figura que les mostré anteriormente, se nota más pronunciado estos puntos para determinar la tangencia de esto, para encontrar el asentamiento inicial, el asentamiento primario, que es lo que llamamos el asentamiento hidrodinámico, que vamos a calcular en laboratorio, desde aquí hasta aquí. Entonces, haciendo en esta escala, entonces determinar una curva así, con mayor pronunciación de esta curva de acá. Entonces, tangente a esta curva y tangente a esta curva de aquí, fíjense, hay una convergencia en punto, aquí trazo esta horizontal a este eje y determino dónde acaba el asentamiento inicial y el asentamiento primario, que se llama hidrodinámico. Está ahí, entonces ahora voy a calcular este tiempo después. Bien, entonces para poder calcular esto que estoy considerando, el régimen de la consolidación secundaria depende del incremento del aumento del esfuerzo, del tacín y de las características del suelo. En los suelos inorgánicos de compresividad baja o moderada, la compresión secundaria no tiene importancia. Fíjense, si el asentamiento, si ese valor de ese sub C les da muy bajo, entonces el asentamiento secundario casi no tiene mucha importancia. No tiene importancia en la mayoría de ocasiones. En las arcillas muy compresibles, en los suelos muy micáceos, en los rellenos de roca partida y en los materiales orgánicos, la compresión secundaria puede ser una parte muy importante en la compresión. ¿Bien? Eso, como les decía, esa descomposición de las rocas por ese efecto continuo, digamos, de lixiviación, qué sé yo, puede seguir produciendo un asentamiento igualmente enanito. También. En otro caso tiene más importancia este caso de la compresión secundaria. Pero si tenemos un C sub C pequeño, entonces no hay que preocuparse de la compresión secundaria. Entonces, bueno, el delta E dice que es
menos alfa por logaritmo, ¿no es cierto?, de t del tiempo t2, un tiempo posterior al tiempo t1, es el tiempo donde acabó justamente el tiempo de la etapa inicial, y bueno, haciendo operaciones algebraicas tenemos este valor, y finalmente llegamos a esto. En esta expresión t sub 1 es el tiempo necesario para que prácticamente termine la compresión hidrodinámica, y t2 cualquier tiempo posterior. En esta expresión se ignora la compresión secundaria que se produce durante la fase hidrodinámica, pero el error probablemente no se admite. El valor alfa es un coeficiente que expresa el régimen de la compresión secundaria, o el coeficiente alfa de compresión secundaria, C sub alfa, puede expresarse lo mismo en términos de porcentaje de asentamientos. Por ejemplo, lo difícil encontrar son estos valores, este valor alfa, por ejemplo, aquí, alfa, y C sub alfa aumenta generalmente conforme aumenta el esfuerzo. Entonces esto hay que leer en un libro especializado para que nos determinen la característica para un cierto tipo de material nos dan estos valores, pero es bastante difícil encontrar estos valores. Entonces aquí tenemos, ¿no es cierto?, lógicamente que entonces reemplazando estos valores vamos a tener del delta H sobre H, ¿cierto? C sub alfa por logaritmo de T sub 10 sobre T tiempo posterior, y el tiempo donde acaba la compresión hidrodinámica, tenemos este ángulo. Entonces vamos a calcular este delta E. Entonces este H sigue siendo la deformación inicial, perdón, la altura inicial del estrato. Entonces ahí calculamos este valor delta H, que es el asentamiento final, ¿no?, el secundario. Bien, entonces ahora vamos a ver esto, ya los cálculos en realidad del asentamiento por consolidación. Esta es la parte práctica. El asentamiento de un estrato y un suelo en función del tiempo puede calcularse utilizando los parámetros de consolidación. La figura 91. Figura 91. Lo que dijimos anteriormente, ¿no es cierto? Aquí el laboratorio, aquí de acá, ¿verdad? Este es del delta el asentamiento del estrato, es el estrato total del estrato de arcilla, y la relación de la disminución de la relación de vacíos y las relaciones inicial, y estamos tomando uno. Entonces, haciendo estas comparaciones, como ya vimos anteriormente, ¿no es cierto?, calculamos este valor que era el redondo, ¿no es cierto? Pero, recuerden, dijimos que estamos haciendo la misma gráfica que estamos viendo es esta. Y dice delta H, lógicamente esto es lo que ocurre en el campo, está en el laboratorio. Entonces delta H es el asentamiento que ocurre, y H es la altura total del estrato. Estas son las caras permeables, 1 y 2 caras permeables. Y en el laboratorio que estamos haciendo, ¿no es cierto?, tomamos un suelo, tenemos un delta E, la relación de vacíos en cualquier tiempo, a cualquier carga que podamos determinar, es un delta E, y la altura total de este es volumen de vacíos, es igual a la relación de vacíos. Entonces el volumen total va a ser 1 más E sub 0, y estoy llamando que el volumen total sea igual a 1, entonces por ahí viene 1 más E sub 0, este valor de aquí. Los sólidos es volumen 1. Entonces haciendo igualdad de esto, ¿no es cierto?, haciendo igualdad con esta gráfica, con esta, pues tenemos esto, delta H a esta altura H, como delta E, que es a esta altura total, que es 1 más E sub 0. Hacemos relación y despejamos delta H. Entonces este es el asentamiento que nos va a dar en un suelo, ¿no? Eso mismo estamos viendo aquí. Pero ya no lo puse las ecuaciones, ¿no? Simplemente la gráfica. Directamente. Entonces calculamos este valor, que ya es delta H es delta E sobre una manera de calcular el asentamiento por consolidación. Bien. Y también puedo calcular el asentamiento por este valor, 1 sobre E sub S,
Y el peso unitario de un suelo cohesivo obtiene con más facilidad y la compresión, el coeficiente de compresividad, a su vez, el gráfico aritmético puede utilizar la siguiente ecuación, también podemos calcular a su vez que viene a ser lo que ya vimos, ¿no es cierto?, anteriormente, sobre 1 más E, por el incremento de presión, delta sigma, por el H total. También podemos calcular por esto. O también por el coeficiente de compresión volumétrica, que era M sub B, ¿no es cierto?, por la presión. Por aquí, por favor, van a poner delta sigma, esto, por favor. Aquí un error. M sub B por delta sigma por H. También podemos calcular por esta ecuación. Nos va a dar lo mismo. O también podemos calcular delta H por una deformación unitaria. Entonces estamos haciendo aquí, fíjense, el delta H va a ser C sub C por H por logaritmo de sigma 0 más. Esta viene a ser la presión efectiva, este es el incremento de presión. También podemos determinar por esto, o también por esta ecuación, o por esto. Bueno, entonces, por ejemplo, en esta ecuación quería ver, fíjese, esta es la ecuación que más se maneja en realidad lo más fácil para hacer esto. Fíjense, delta H es el asentamiento por consolidación. C sub C, aquí no necesitamos, no es que no se necesite, sino el asentamiento y consolidación es mucho más real, pero a veces lleva tiempo. Si uno está apurado y está bien hecho el estudio de suelos, entonces podemos utilizar esta ecuación. Fíjense bien, a C sub C es el índice de compresividad de Terzaghi, 0.009 por límite líquido menos 10, eso ya lo tienen ustedes. Este H es la altura total del estrato. Anótenlo por favor, para eso no está aquí indicando, ¿ya? C es el índice de compresibilidad de Terzaghi, de sub C. H, la altura total del estrato que se está estudiando. ¿Están anotando? Sí, ingeniero. Ya. Ahora, E sub 0 es la relación de vacíos inicial de un suelo inalterado. E sub 0, relación de vacíos inicial de un suelo inalterado. Este logaritmo es en base 10. ¿Ya? Sigma 0 es la presión efectiva del suelo, la sobrecarga del suelo que actúa sobre el estrato que se está estudiando. Repito, C sub 0 es la presión efectiva del suelo que está cargando al estrato que está en estudio. O sea, si estoy haciendo, digamos, un estrato de arcilla de 2 metros, tengo arena o cualquier materia de 3 metros, entonces es el peso de esos 3 metros de material que está actuando sobre esto. Tengo que calcular la presión efectiva sobre esto. Ahora, lo que sí, ¿anotaron esto? Presión efectiva y actúa la sobrecarga sobre el estrato de arcilla. Cuando hagamos el ejemplo lo van a entender mejor, pero de todos modos, cuando estamos tomando en cuenta, supongamos que el estrato, supongamos que sea arena, limo, etcétera, entonces vamos a calcular toda la presión efectiva camada por camada, ¿verdad? Y llegamos al estrato de arcilla, en este caso, digamos 3 metros. De esos 3 metros se lo suma la presión efectiva en la mitad de este estrato. O sea, yo tengo 3 metros, voy a calcular la presión efectiva de 3 metros dividida entre 2. Voy a tomar la mitad más del estrato que actúa sobre el estrato portable de arcilla. De la recomendación que se hace. Algunos no lo toman, pero es conveniente tomarlo. Ahora, si el estrato es muy poquito, de 1 metro, ¿para qué va a tomar? En directo. Pero si es 3 metros, 4 metros, hay que tomar más de la mitad de ese estrato de arcilla cuando calculamos la presión efectiva. ¿Está claro? Ingeniero, ¿podría volver a repetir qué era H, por favor? Este H, altura total del estrato de arcilla. O sea, el estrato que estamos analizando, en este caso la arcilla. Puede ser arcilla arenosa, puede ser arena arcillosa, lo que sea. El estrato que estamos estudiando, eso es H, la altura total de ese estrato.
Por eso también le decía hace rato, cuando se está haciendo un estudio de suelo no se puede dejar a mitad de la arcilla, porque no sabemos hasta dónde se extiende esa arcilla. Hay que tratar de conocerlo todo el estrato. Eso es la altura total del estrato. Es lo mismo que esto. Esta es la presión efectiva. ¿No se acuerdan ustedes? En suelo 1 hemos hecho ejercicios, calcular la presión efectiva y la presión total, ¿se acuerdan? O sea, de un suelo con diferentes condiciones, con agua, sin agua, etc. De todos modos, vamos a hacer un ejemplo cuando estemos resolviendo problemas. Pero se pasa en eso. Todas las determinadas las presiones efectivas y presiones totales era justamente para llegar a este tema. Se dice en suelo 1. Entonces, esa presión que estoy pidiendo abajo, en este caso la arcilla, se toma más la mitad de ese estrato. Eso es la presión efectiva sigma 0. Este sigma 0. Ahora, este delta sigma es la presión que actúa sobre el estrato que estoy estudiando. Es la sobrecarga. Nos coloquen delta sigma es la presión debido a la carga solicitada, la carga solicitante, que puede ser un edificio, puede ser un puente, un tanque, todo lo que sea. Eso es cuánto de presión me está ejerciendo. Por ejemplo, vamos a ver justamente después de este tema, vamos a ver las presiones con las cuales se va, o sea, las presiones cuando supongamos que yo cargo un tanque de agua, digamos, ¿cierto? Y me estoy dando 2 kilos por centímetro cuadrado en el punto de contacto. Pero si yo quiero calcular a 4 metros, ya no es 2 kilos, va a ser menos. Cada vez se va disminuyendo en profundidad ese valor de la incidencia de la presión máxima. Entonces, en este caso, esta presión delta sigma, muchos calculistas prefieren, si yo tengo un edificio aquí, dicen, bueno, es como si a 4 metros estuviera actuando a la misma presión, pero incide mucho. Preferible nomás calcular cuál es la incidencia de esa presión que está aquí a 4 metros, por ejemplo. Entonces eso se coloca aquí. Y vamos a ver varios métodos justamente para calcular esta presión a cualquier nivel. Vamos a ver diferentes métodos para diferentes tipos de carga, además. Carga circular, carga concentrada, carga linealmente repartida, carga uniformemente distribuida, en fin, para cada tipo de cargas nos da un valor diferente. Entonces vamos a calcular esto. Y vamos a ver a cualquier profundidad podemos calcular. También utilizando ábacos, que es lo más usado por ejemplo son ábacos, porque no tampoco vamos a decir que es al milímetro. Ustedes saben que son valores próximos. Siempre hay que tomar unos 2 métodos para calcular ese delta sigma, para ver en cuál nos quedamos, ¿no es cierto? Uno siempre nos va a dar más grande que el otro y otro más chico. Bueno, ¿por cuál nos vamos a ir? Por seguridad, siempre el que dé mayor deformación, ¿verdad? A eso. Entonces, esta sería entonces la fórmula que más, al menos yo, cuando me piden algún asentamiento, como no estamos haciendo ensayo de consolidación con el ensayo edométrico, entonces por lo menos con esto podemos estimar un asentamiento promedio, siempre y cuando que esté bien hecho el estudio de suelos. Ahora, lógicamente, hay otros cálculos también para calcular el techo. Por ejemplo, dice a sub B, ya lo conocen, que es igual a la relación de vacío inicial menos la relación de vacío final sobre presión final menos la presión total, es decir, a sub B. Esta es la relación de vacío inicial. Este delta sigma es el incremento de presión por H. O también por M sub B por delta sigma, aquí falta un delta, por el delta sigma por H. Pueden calcular por eso. Ahora M sub B también es 1 sobre este S sub S, viene a ser justamente el módulo de elasticidad, pero a veces prefiero calcular directamente delta Z por H sobre S sub S. Viene a ser M sub B 1 sobre S sub S. Eso sería entonces en cuanto a los ensayos de consolidación.
¿Alguna pregunta? Por favor, todas las fórmulas que ven en el texto, hagan su formulario igual que en suelos 1, ¿ya? Complemento todos los formularios que tienen de suelos 1 nos va a servir para resolver problemas. Por eso yo les decía el anterior semestre de que hagan bien su formulario, porque vamos a usarlo en suelos 2 también. Y también cuando lleguen a fundacional también lo van a usar. Así que hagan bien su formulario. Un comentario que vamos a llevar un poquito de los exámenes que han dado, ¿no? Muy pobre, no digo de todos, hay gente que, bien, pero hay tener que ser muy elástico. O sea, hay gente que no tenía ni siquiera su formulario, no hablaban de cosas en la parte de teoría, por ejemplo, que algunos cálculos que le pedía, por ejemplo, cómo se determina, cómo describe el ensayo de penetración estándar, SPT. Me dijeron el ensayo de Proctor con un martillo de tanto, cosas que nada que ver. Hagan un repaso, por favor. El anterior semestre muchos vencieron porque no quería perjudicarles, soy honesto. Hagan un repasito de solo uno. Ahora, en suelos 2, por favor, el examen va a ser presenciales. Creo que la parte teórica tiene que ser presencial, no sé. Esperaremos porque según el decano me dijo que a partir del primero va a ser presencial, no sé. ¿Cómo están pasando las otras materias? Yo algunas virtuales. La mayoría es virtual, ¿no? Por el momento, hasta la fecha que sea, pero el 1 de septiembre se están pasando virtuales. Eso han dicho. Dijeron que el primero van a pasar presencial. Y bueno, si es presencial, no hay problema, pasamos. Pero si es virtual, igualmente quiero decirle que por favor no falten a clases, lean lo que se les está diciendo. Y en el examen, ya sea virtual o presencial, las clases igualito va a ser prohibido uso de celulares. Porque he detectado que algunas de las preguntas teóricas, escucha, aquí de la letra lo pusieron. No creo que tengan pues una memoria fotográfica. Entonces, por favor, ahora me van a entregan el examen parcial, la parte de teoría, de 100 empiezan la parte práctica. No les voy a dar las preguntas de parte práctica aparte. Porque resulta que no entregan y están copiando la parte de teoría. Sean honestos, no se acostumbran a hacer eso. Está bien que creen que me engañan, pero no, el engaño no es para mí, pues para ustedes. ¿Para quién aprenden? Son para ustedes, ¿verdad? ¿Para qué se engañan? Creen que son vivos porque han hecho eso, no es de eso. Más bien se están haciendo un daño. Sean honestos. Y si a alguien le pasó algo, que se dio por alguna razón, yo entiendo. Por eso, si hacen el seguimiento de la materia durante el semestre, también se los considera. Pero si no aparecen y no presentan en sus prácticos nada, en un último momento agarran un práctico medio doblado con un triple, agarran hoja suelta, ¿qué es eso? Pues? Ya están ya en el quinto, que sexto semestre, ya son casi ingenieros. Entonces ya tómenlo en serio su papel. Ustedes como ingenieros están estudiando para ser jefes. Por eso no hay sindicato de ingenieros civiles, porque nosotros somos jefes, en cualquier parte que van son jefes. Manejan personal, manejan proyectos, entonces actúen como tal. Por favor. Bueno, ¿alguna pregunta sobre este tema? Bueno, si no hay pregunta, entonces la próxima clase ya veremos si es presencial, entonces nos vemos en el aula el día lunes. O si no, pues, virtual. Voy a preguntar de todos modos. El otro día cuando hablé con el subdecano, me dijo que a partir del primero era presencial todo, no sé si es así. Pero he visto algunos colegas están pidiendo virtual. Ingeniero, ¿Sí?
¿Me escucho? En realidad eso depende del docente, ¿no? De la materia, si quiere seguir pasando virtual o si quiere hacerlo presencial, ¿no? Ya. Pero mi sugerencia es que si puede ser virtual, ¿no? Porque así de paso podemos grabarla la clase y verla las veces que sea necesario para que podamos captar. Ya. Entonces voy a hacer lo siguiente, para que sea un poco más serio el asunto. Yo voy a chequearles quiénes participan. Al final les voy a dar un número a cada uno. 1, 2, 3, 4, cada uno nos da su número y voy a tomar la asistencia. Porque hay gente que sabe que así he visto, inclusive tengo algunos trabajadores así, ponen su asistencia, ven ver la cara y ya, pues ya se van. Y no está bien eso. Quiero que aprovechen. Pero ustedes mismos, como les repito, por favor. ¿Ya? Nada más, entonces ya lo veremos en la próxima clase. De todos modos, con anticipación yo lo voy a decir en qué día el viernes voy a llamar al ingeniero, al jefe de carrera, cómo quedamos, ¿ya? Por mí no hay problema, si virtual o presencial, pero el examen sí va a ser, más bien que todas las partes prácticas, de repente lo hagamos presenciales, aunque sea dividido en 2 grupos. No sé cuántos son, no saqué la lista tampoco hasta ahora. ¿Les parece bien? Ya. Por eso vayan haciendo su formulario, por favor, que se encargo ya de todo el tema, vayan sacando el formulario. Y complementen su forma de suelo 1, porque sin eso no vamos a poder hacer problema de suelo 2. Bueno, en eso quedamos entonces, jóvenes. Hasta luego.